Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a retomar nuestro comentario sobre el texto en la instancia de letra que empezamos en el video pasado. Vamos a retomarlo a partir del punto en el que habíamos arribado, después de haber visto un poco qué lectura es posible hacer de este título que Lacan da a este escrito, después de haber conversado un poco acerca de las definiciones de letra que Lacan aporta en la primera parte y haber visto un poco cómo a partir de la lingüística, que él considera una ciencia piloto, la ciencia piloto del movimiento estructuralista, Lacan extrae de allí, del algoritmo susiriano, una teoría del significante que le permite pensar el significante de manera articulada, haciendo siempre cadena, y de allí los ejemplos que habíamos visto, tanto de metáfora como metonimia, de estas leyes que rigen el lenguaje, que fueron su gavilla no era vara ni tenía odio en el caso de la metáfora, y el ejemplo de 30 velas para la metonimia. En este segundo apartado, Lacan ya, como el título lo indica, intenta ubicar la letra en el inconsciente, es decir, de qué manera estas dos definiciones que ha dado de la letra y la manera en que ha planteado la articulación significante a partir de su lectura de Saussure, lo va a llevar a ya el terreno, digamos así, del inconsciente, y comienza, como es de esperar, por una primer gran referencia a Freud, al primer gran fenómeno del inconsciente del cual Freud se ocupó, que es el sueño. Sueño al que, al igual que Freud, o recordando la manera en que Freud había presentado, Lacan califica también de rebus. Ustedes recordarán, rebus es un término que Freud usa efectivamente en alemán, en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, que se llama en la edición de Ballesteros la elaboración onírica, y creo que en la versión de Amor Rortus tiene la traducción de El trabajo del sueño. Pero en la versión, bueno, la versión de Ballesteros, el problema justamente que hay es que el término rebus, el término que Freud usa efectivamente en alemán, se tradujo como jeroglífico, mientras que la traducción un poco posterior, y seguramente ya por las épocas influenciada por la enseñanza de Lacan, la traducción de Amor Rortus que hace Echeverry, recoge ya el término rebus y lo mantiene así en el texto freudiano. Lo cierto es que es un término que Freud usa en alemán y que justamente conviene diferenciar de lo que entendemos habitualmente por jeroglífico. Si bien es cierto que en términos de escritura, el rebus tiene cierta vinculación, tiene cierta historia familiar en relación a los jeroglíficos, en el punto que Lacan lo trae, que nos interesa enfatizar, es importante entender que el rebus, que es, vamos a decirlo de esta manera, es un acertijo gráfico, es un acertijo que se arma a partir de un juego entre letras, imágenes y números. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. La principal diferencia que podemos marcar entre el rebus y el jeroglífico es que, si bien en ambos se trata de un asunto de escritura, el jeroglífico, por definición, tiene un código que lo referencia, un código que hace posible su traducción, como es el caso famoso de la traducción que Champollion hizo de la piedra Rosetta, es decir, el descubrimiento de cuál es el código que permitiría ir traduciendo esos símbolos gráficos que aparecen en la piedra Rosetta o que aparecen en cualquier jeroglífico, a partir de la obtención de un código que hace posible esa correspondencia entre un trazo, una imagen, un gráfico y su sentido en nuestra lengua.
Mientras que, podríamos decir, el jeroglífico entonces es algo que se decodifica en la medida en que esa decodificación supone que uno disponga de cuál es el código que permitiría esa operación de traducción, mientras que el rebus, en la medida en que es del orden de la letra y depende mucho más de la letra aún, se descifra. No se trata ya de una decodificación porque efectivamente no hay un código. En el rebus un mismo término, una misma palabra, una misma letra, un mismo número incluso puede tener significaciones diferentes de acuerdo al rebus de que se trate. Y en ese sentido no hay un rebus idéntico a otro, aun cuando compartan los mismos elementos, el sentido de ese rebus es distinto. Mientras que lo propio del jeroglífico es que si se trata siempre de la misma lengua, supongamos el jeroglífico egipcio, siempre que encontremos un determinado símbolo, ese símbolo va a tener dentro de esa lengua, dentro de ese jeroglífico egipcio, siempre el mismo sentido, siempre el mismo significado. Esa diferencia es importante porque nos permite o nos conduce, digamos así, a dos tratamientos completamente distintos del sueño que se ha hecho después de Freud, un tratamiento por la vía de la decodificación, creyendo poder encontrar en el sueño algún tipo de simbolismo. Ernest Jones, por nombrar un post-freudiano, biógrafo de Freud, además, trabajó bastante con la idea de un simbolismo en el sueño y buscar correspondencias entre las imágenes del sueño y cierto sentido, mientras que Lacan evidentemente va por otra vía, va por la vía de la letra y del trabajo con el significante, y así como un significante en cuanto tal no significa nada, no se define nunca por sí mismo, sino por las relaciones con los otros términos, del mismo modo la idea del sueño como un rebus es la idea de elementos que no tienen una significación unívoca, sino que la significación o el sentido de esos elementos va a depender de su articulación. Eso es lo primero con lo que Lacan comienza. Creo que puede tener cierto valor ver algunos ejemplos de rebus. Para que nos hagamos una idea de cómo Lacan está pensando ahí. Piensen que uno de los puntos que Lacan también señala, hablando del sueño, es el hecho de que el sueño no es una pantomima, es decir, en un momento del escrito lo compara con lo que nosotros podríamos llamar el diálogo con mímica, el juego del diálogo con mímica, es decir, la representación muda de una determinada película, una determinada escena, pero dice Lacan, no obstante la proximidad entre esa puesta en escena del juego infantil y el sueño, en ambos casos de lo que se trata de un asunto de escritura, porque hay ciertas operaciones lógicas como la contradicción, la hipótesis, la lógica de la causalidad, que son efectivamente muy difíciles de representar cuando uno juega a ese tipo de juegos mímicos. Es muy difícil representar con imágenes, quiero decir, ¿no? Hacer una puesta en escena de la relación de causalidad entre dos términos. Es muy difícil de representar una hipótesis, es muy difícil de representar algunos conceptos o algunos términos que son abstractos, para las cuales la intuición y la imagen tienen un cierto límite, mientras que sí es posible si uno piensa el sueño como un asunto de escritura. Algunos ejemplos de rebus que siempre son más o menos divertidos o vienen bien, pueden buscar ustedes ejemplos de rebus que seguramente van a encontrar en internet. Yo les voy a proponer algunos acá. Este es uno bastante interesante, si se alcanza a ver. Se trata de, bueno, vamos a tener que evitar acá el suspenso de intentar adivinarlo con ustedes, pero
Se trata de una imagen en la que se ve un rectángulo y una letra Q que está abajo a la derecha, ¿no? Este rebus, este juego de imágenes y letra, se lee o se traduce como cuesta abajo. Es decir, a partir de la letra Q y la posición que la letra Q tiene en esta especie de rectángulo de la imagen, es que se lee, ¿no?, a la letra, literalmente, o al pie de la letra, Q está abajo, cuesta abajo. Otro ejemplo de rebus si se llega allí a apreciar, se trata de una letra T que está en una especie de movimiento, ¿no? El rebus gráfico este tiene las indicaciones que se usan muy comúnmente en las historietas para indicar movimiento, desplazamiento de un objeto, y una pared enfrente sobre la cual la T estaría chocando. Y eso se lee como chocolate. Es decir, literalmente chocolate, es decir, chocolate. Y por último, un ejemplo con números para que vean que también el rebus puede darse en algunos casos recurriendo no solo a letras, sino a números, pero números como ocurre también en el sueño, cuando aparece en algún sueño algún número, números que también funcionan como letras. En este caso, por ejemplo, bueno, etcétera, se encuentran una serie de números aparentemente al azar adentro de un determinado conjunto y se trata de leer cuál es el significado o el sentido que este rebus pone en juego. En este caso se trata de que ninguno de los términos, cada vez que aparece el 2, lo aparece en relación al 3, es decir, no hay ninguna representación del 2 en el conjunto que no esté acompañada por el número 3, con lo cual se lee como no hay 2 sin 3. Jugando con el refrán de que tiene que ver con las oportunidades, ¿no? De no hay 2 sin 3, si fallé 2 veces, bueno, la tercera es la vencida, etc. Está en esa línea de refranes comunes. Bien, en este caso se dan cuenta que se trata de la manera en que la relación entre dos números, el 2 y el 3, es leída en términos literales, es leída en términos de letra, para producir una frase o para producir un sentido. Y ven también que si yo usara ese mismo número, el 2 o el 3, o usara la Q del primer ejemplo o la T del segundo ejemplo, ese mismo término en otro rebus, es decir, puesto en otra lógica de letras y de articulación de letras, tendría un sentido diferente, cosa que no ocurre con el jeroglífico. Bien, dicho esto y trabajado un poco lo que Lacan menciona ahí respecto del sueño como un rebus, lo que va a hacer es efectivamente aproximar estas dos leyes del lenguaje que estuvo trabajando en el punto anterior, las va a aproximar a, tratándose del inconsciente y del sueño en particular, las va a aproximar a los dos mecanismos que Freud había aislado para el sueño, que son la condensación y el desplazamiento. Es decir, Lacan pasa a explicarnos por qué el sueño es un rebus
a vincular estas dos leyes del lenguaje que trabajó en el punto anterior con los dos mecanismos fundamentales del trabajo del sueño, que son la condensación y el desplazamiento, y aproximarlas a lo que él ha definido como metáfora y metonimia. Si se fijan, Lacan es explícito sobre esto en el punto 2, en la página 491 de esta edición. Lacan dice: la Verdichtung, la condensación, es la estructura de sobreimposición de los significantes donde toma su campo la metáfora, y cuyo nombre, por condensar en sí mismo la Dichtung, indica la connaturalidad del mecanismo de la poesía hasta el punto de que envuelve la función propiamente tradicional de esta, ¿no? Ahí Lacan mismo hace un juego de palabras, una condensación entre Verdichtung, que es literalmente condensación, y Dichtung, que es significación, ¿no? Dice que la propia palabra condensación contendría, por supuesto no es así en la lengua alemana, no hay ninguna relación entre Verdichtung y Dichtung, entre condensación y significado o significación, pero Lacan se sirve justamente de la lengua alemana para hacer un juego de palabras ahí y aproximar entonces la condensación a la significación. Y habíamos visto que en la metáfora, como el ejemplo de Sudavilla, en la metáfora se trataba justamente de eso, ¿no? De la emergencia de una nueva significación, de un nuevo sentido que la metáfora hace aparecer, razón por la cual Lacan la vincula con la condensación freudiana. Mientras que respecto de la Verschiebung, el desplazamiento, es más cerca del término alemán, dice Lacan, ese viraje de la significación que la metonimia demuestra y que de su aparición en Freud se presenta como el medio del inconsciente más apropiado para burlar la censura. Es decir, de esas dos maneras, Lacan aproxima entonces los mecanismos del sueño, condensación y desplazamiento, a estas dos leyes del lenguaje que viene de trabajar, y propone, en este apartado, propone dos fórmulas que intenta dar cuenta de estas dos leyes y que ahora vamos a tratar de ver y tratar de comentar. Algo de esto hicimos ya en la consulta, que les recomiendo a todos los que puedan que se vayan sumando. Siempre es una instancia mucho más interesante, digamos, en el sentido de que tenemos la posibilidad de dialogar, intercambiar preguntas con ustedes, que a veces en los videos, o hacer aclaraciones que a veces en los videos a nosotros no se nos ocurren, y que sus preguntas nos orientan para detenernos en algún punto o desarrollar algún punto que nos parece claro y que a lo mejor está confuso en el desarrollo de la clase. Decía Lacan, propone dos fórmulas que ahora vamos a ver cómo tienen que leerse, pero que tienen que ver con dos fórmulas que hacen ya de la metáfora y de la metonimia una función del significante. ¿Por qué digo esto? Porque venimos de un trabajo que Lacan hace acerca del signo saussuriano, una lectura que transforma ese signo en un algoritmo, es decir, en una notación algebraica, en algo vinculado a una escritura matemática. Y acá Lacan se sirve de otro término que también viene de la matemática, en este caso un matemático llamado Frege, quien había planteado una manera de entender la función en matemática moderna, que tiene que ver con la acción que una determinada función, una determinada operación tiene sobre X, que es aquí la variable, ¿no? Vamos a tener en toda función una determinada operación
en este caso va a ser las funciones del significante, que Lacan aísla como metáfora y metonimia, y vamos a ver que estas dos funciones, tanto la metáfora como la metonimia, son funciones del significante, actúan sobre una determinada variable, y que en todo caso es justamente esa variable, ese elemento que no permanece, que no es constante en una función, lo que va a diferenciar a la metáfora de la metonimia. Es decir, si tenemos la fórmula de la metonimia, que Lacan escribe primero, vamos a ver que coloca la f de función, abre un paréntesis, siempre lo que está adentro del paréntesis refiere justamente a la variable. En este caso, como es una función significante, los elementos que componen esa función van a ser también elementos de la cadena significante. Lacan ubica luego el signo congruente, el signo de congruencia, que es no exactamente igual, sino una suerte de equivalencia entre lo que pasa de un lado de la fórmula y lo que pasa del otro. Vuelve a colocar el significante, un nuevo paréntesis y finalmente el significado. Lo que quiero marcar es lo siguiente, que si nosotros mantenemos los paréntesis vacíos, es decir, el lugar de la variable vacía, metáfora y metonimia son indistinguibles, porque por un lado ambas son funciones del significante, ambas responden a la estructura del significante. Lo que las va a diferenciar no es eso, no es el hecho de responder cada una a una función significante, sino en qué radica, cuál es la operación que realiza cada una sobre la variable, o esto sobre lo que Frege llamaba la X. En el caso de la metonimia, como se trata de la combinación o el concatenamiento entre un significante y otro, vamos a colocar dentro del paréntesis, vamos a escribir esa relación de contigüidad, de combinación de los significantes, mientras que en la metáfora, donde se trata de una sustitución de un significante por otro, vamos a escribir la notación que le corresponde a esa operación de sustitución, colocando por debajo el significante sustituido y por encima el significante que lo sustituye. Es decir, se dan cuenta que no se trata tanto de memorizar las fórmulas, de estudiar la memoria, sino de las fórmulas no son más que la escritura, la puesta en un escrito de aquello mismo que estamos definiendo como metáfora o definiendo como metonimia. Lo mismo ocurre del otro lado del signo de la congruencia. Metonimia y metáfora son indistintas, se trata del significante y se trata del significado en ambos casos, pero la diferencia aparece por lo que está nuevamente adentro del paréntesis, que indica el mantenimiento de la barra en la metonimia y el trasvasamiento o el atravesamiento de la barra en la metáfora. De forma tal que tenemos indicado en la misma escritura cómo debemos leer estas dos fórmulas. Se trata de la función significante en ambos casos, es decir, función y aquello a lo que la función remite está después del paréntesis, es la función significante de qué, de lo que está dentro del paréntesis, de combinación o de concatenación entre un significante y otro, y esto es congruente, equivalente a que en las relaciones entre el significante y el significado haya un mantenimiento de la barra. De esa manera leemos la fórmula de la metonimia, donde, insisto, lo que la caracteriza, lo que la diferencia de la metáfora, está colocado siempre adentro del paréntesis. Mientras que cuando tenemos que leer la metáfora, decimos función significante también, ¿sí? Pero para saber cuál es esa función significante, tenemos que remitirnos al paréntesis. En este caso, la función significante de sustitución de un significante por otro. Esto va a ser congruente con que en las relaciones entre el significante y el significado haya efectivamente un atravesamiento de la barra, lo que Lacan indica con este signo que se parece a un más, pero que en principio, dice Lacan, es lo que indica
que esta barra que se mantenía en la metáfora es atravesada, ¿no?, efectivamente en la metáfora, y es por eso que en la metáfora hay una producción de un sentido nuevo, ese atravesamiento de la barrera que Lacan llamaba resistente a la significación, genera una creación de sentido, una chispa poética que es propia de la metáfora y que no ocurre en la metonimia, donde el sentido y la significación se mantiene y se desplaza insistentemente en la cadena hasta que se produzca una metáfora. Bien, estas dos fórmulas de la metáfora y la metonimia, de que vamos a despejar un poco el pizarrón, no solo Lacan se sirve de ellas para explicar las formaciones del inconsciente, es decir, el sueño, el chiste, el lapsus, los actos fallidos y demás, sino que además son ocasión para que Lacan ubique y distinga allí algunos otros términos, algunos otros conceptos de la metapsicología freudiana, como son el síntoma y el deseo. Yo les decía en la clase, creo que en la última clase de consulta, que uno podría ubicar en esos dos grandes términos, esos dos polos del lenguaje, como los llama Jacobson, y que grafica de esta manera. Ustedes saben que Lacan, esto no recuerdo si lo dije en el video pasado, pero no viene de más enfatizarlo, Lacan extrae estos dos términos, metáfora y metonimia, de Roman Jacobson, del lingüista estructural, en cuyo texto sobre los dos tipos de afasia y los dos polos del lenguaje, Jacobson muestra cómo todo lenguaje, no solo el de los afásicos, sino también el lenguaje de aquellos que no tienen esa patología, se rige según estos dos ejes: un eje metafórico o un polo metafórico y un polo metonímico, también llamado eje sincrónico y eje diacrónico en el caso de la metonimia. Bien, decía que además de vincular la metáfora con la condensación y la metonimia con el desplazamiento, y ven ustedes que se nos va haciendo un pequeño listado, un pequeño inventario de términos que terminan relacionados, uno del lado de la metáfora y otro del lado de la metonimia. En la metonimia tenemos desplazamiento, tenemos la diacronía, eso es la metonimia. Del otro lado tenemos la condensación, tenemos la sincronía, y Lacan va a ubicar también allí cuatro términos más, o va a repartir cuatro términos más en este texto, que son el sujeto del lado de la metáfora, cuestión muy importante para nosotros porque efectivamente el sujeto del inconsciente y toda la articulación que hacíamos a principio de año con el sujeto de la ciencia es un poco el asunto, el tema de esta materia, es decir, que es novedoso para el momento, para la época del texto, que Lacan vincule el sujeto con la metáfora, pero va a ser una indicación no solo teórica, sino que va a tener efectos a nivel de la práctica, porque efectivamente la manera en que captamos ese sujeto del inconsciente, ese sujeto que ya dijimos es evanescente y que aparece solamente en la enunciación, que solo existe en ese instante de la enunciación, efectivamente en la práctica analítica lo vamos a captar o a emerger cuando se produzca una metáfora, ya sea en el discurso del analizante, ya sea en una formación del inconsciente, sea un chiste, un sueño, etc. Es en el punto donde se produce la metáfora, el punto donde Lacan indica que nos encontramos con el sujeto. Mientras que en el eje de la metonimia, el eje horizontal, Lacan ubica el objeto, ¿sí? Con lo cual podemos decir el sujeto es metafórico, y esto da lugar a un escrito de Lacan que lleva ese nombre, la metáfora del sujeto, que no vamos a trabajar en el espacio de los prácticos,
pero que sí van a ver con Héctor seguramente en los teóricos, la idea del sujeto como una metáfora, la idea del objeto como una metonimia. Es decir, lo propio del sujeto es emerger en la sustitución de un significante por otro, es ahí donde vamos a localizar el efecto sujeto, mientras que lo propio del objeto es desplazarse, metonimizarse, recorrer el eje diacrónico, y eso lo vincula, según Lacan, con el deseo. Deseo y objeto quedan del mismo lado, el deseo es metonímico, dice Lacan, porque su objeto es metonímico, es decir, el objeto del deseo, por definición, en Freud nunca se alcanza, y eso, dice Lacan, es la manera en que se entiende que el deseo sea en Freud indestructible, ¿no? Hay todo un desplazamiento, un corrimiento incesante del objeto que efectivamente nunca se alcanza, razón por la cual el deseo nunca se realiza, porque aquel objeto que sería el objeto del deseo es en Freud justamente el que está perdido. Por lo tanto, el ser hablante, dice Lacan, busca incesantemente ese objeto por delante de sí, como si el deseo pudiera alcanzarlo, cuando en realidad el objeto está tras de sí, está causando ese deseo, y por esa razón nunca se lo encuentra, ¿no? De esa manera Lacan vincula entonces deseo y objeto, y a ambos con la metonimia, ¿sí? Lo propio del deseo es que sea metonímico, que nunca se alcance, porque su objeto nunca se puede alcanzar. Mientras que el síntoma, Lacan lo inscribe del lado de la metáfora. El síntoma también es una metáfora, y en ese sentido queda vinculado el síntoma con el sujeto. Por eso es tan importante en el psicoanálisis el trabajo alrededor del síntoma, no precipitarse en el tratamiento analítico en eliminar los síntomas, desembarazarse de los síntomas de buenas a primeras, porque efectivamente el síntoma tiene una relación con el sujeto, que Lacan ya está planteando acá en la década del 50, el síntoma, en la medida en que también es articulación significante y que también es una metáfora, el síntoma está allí sustituyendo a otro significante, pero en esa operación de sustitución también representa y nos dice algo acerca del sujeto, con lo cual no es posible eliminar el síntoma sin eliminar, por lo tanto, la verdad del sujeto que ese síntoma está poniendo en juego. Y fíjense que Lacan en una página, que ya les digo cuál, en la 499 de esta edición, Lacan termina vinculando efectivamente, haciendo un cruce, ¿no? Mostrando cómo estos dos ejes funcionan efectivamente de manera articulada, ¿sí? Con una expresión que dice en la 499: es la verdad de lo que ese deseo fue en su historia, lo que el sujeto grita por medio de su síntoma, ¿sí? Parece interesante porque es una definición, una frase donde Lacan cruza y articula lo que viene trabajando, ¿no?, a partir de los dos ejes. Es decir, el eje de la metáfora, que es el eje de la sincronía, que es el eje de la condensación, que es el eje del sujeto y del síntoma, y el eje de la metonimia, de la diacronía, del desplazamiento, del objeto y del deseo. Y dice Lacan acá: es la verdad de lo que ese deseo fue en su historia, lo que el sujeto grita por medio de su síntoma. Es decir, que el síntoma está allí hablándonos del sujeto, está funcionando como un clamor, como un grito, en el cual es posible, en ese síntoma, en ese llamado que el síntoma hace, encontrar allí la verdad del sujeto en la relación histórica que ese sujeto tiene a su vez con su deseo. Bien,
Entonces tenemos el sueño como rebus, tenemos la condensación vinculada a la metáfora, el desplazamiento vinculado a la metonimia, tenemos estas dos fórmulas que recién veíamos, y teníamos cierta distribución, como ciertos términos y conceptos psicoanalíticos. Lacan los va a vincular algunos con la metáfora y otros con la metonimia. Me gustaría terminar entonces con una referencia que Lacan hace, lo que ya comentábamos la vez pasada. No vamos a trabajar tanto el punto 3 de este escrito, que si bien tiene cuestiones interesantes, les recomiendo que lo lean, a los fines de lo que queremos trabajar con ustedes o la introducción que queremos hacer con ustedes, nos detenemos más en el punto 1 y 2. Pero no quisiera terminar el comentario sobre este punto 2 sin mencionarles que Lacan, a propósito del sujeto en este texto, cuando da la definición de la metáfora, la cual dice la estructura metafórica, indicando que es en la sustitución del significante por el significante, donde se produce un efecto de significación que es de poesía o de creación, dicho de otra manera, de advenimiento de la significación en cuestión, y explica un poco esta fórmula. Dice, este franqueamiento de la barra, ¿sí?, que produce la metáfora y que está simbolizado allí con el más entre paréntesis, este franqueamiento expresa la condición de paso del significante al significado, cuyo momento señalé más arriba, confundiéndolo provisionalmente con el lugar del sujeto, ¿sí? Digo, es interesante porque Lacan acá está ubicando provisoriamente al sujeto, este sujeto del significante que venimos viendo desde el principio de año, lo ubica en el lugar del significado, en el lugar donde se produce la significación de la metáfora. Allí Lacan ubica al sujeto como un efecto de la metáfora, es decir, coincidiendo con el plus de sentido, con el plus de significación que produce la metáfora. Recuerden ustedes que la metáfora también podía no solo escribirse en fórmula, como veíamos antes, en la función de la metáfora, sino también la estructura factorial de la metáfora, en cuyo caso abajo a la derecha teníamos el lugar del significado, de la producción significante, y ahora Lacan agrega el lugar también del sujeto. Es decir, que esta sustitución de un significante por otro, que es lo propio de la metáfora, que hace que el significante sustituido atraviese la barra, es decir, pase al campo del significado y quede reprimido, es el que va, esa operación de sustitución que deja un significante reprimido y coloca otro en su lugar, va a producir una significación nueva, un plus de sentido inesperado. Por eso Lacan lo vincula con la chispa poética, con la sorpresa, y ese efecto inesperado, sorpresivo que irrumpe en el lenguaje cuando se produce una metáfora es nada menos que el sujeto. Y esta reflexión acerca del sujeto lo lleva a volver una vez más a Descartes. Por eso me interesa retomarlo, aunque sea brevemente, sobre el final. Podemos charlar luego un poco más en las consultas. Lacan vuelve sobre el final a Descartes, al cogito cartesiano que nosotros hemos visto en la unidad 3, el famoso cogito ergo sum. Habíamos hecho una lectura que ahora no tenemos tiempo de retomar, pero que espero que ustedes tengan presente. Habíamos hecho un trabajo sobre este cogito sum, sobre este pienso, luego existo de Descartes, tal como Lacan lo leía, para extraer de allí efectivamente el sujeto del inconsciente. Bien, en este escrito de la instancia de letra, Lacan vuelve al cogito, pero aportando todavía más elementos para leer
allí el sujeto del inconsciente, porque fíjense la operación que produce. Esto está en la 496, comienza a hablar de Descartes, pero en el punto que nos interesa está al final de la 497, principio de la 498. Dice, es decir que son pocas las palabras con que pude apabullar un instante a mis auditores. Pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. ¿Por qué digo que este punto es importante? Porque ven que es otra manera de leer el cogito, la que Lacan aporta acá, y que enfatiza aún más la disyunción entre pensar y ser que habíamos marcado en la lectura inicial o primera que hacíamos de este cogito en la unidad 3. Es decir, mientras que para Descartes pienso y soy son una unidad enunciativa, en la medida en que pienso soy en el instante en que estoy pensando y todo lo que vimos en la unidad 3, Lacan, recuerdan ustedes, detenía, ¿sí?, el cogito, hacía una separación entre dos tiempos que le permitía sostener la disyunción entre pensar y ser. Bueno, acá es mucho más explícito ese punto porque dice soy donde no pienso, es decir, soy donde no pienso, y pienso donde no soy. Es decir, se percibe, me parece, más claramente, a partir de la instancia de la letra, que Lacan está pensando al pensamiento y al ser, en el sentido freudiano, como disyuntos y contrapuestos, y no como un bloque unitario como se presentaba en principio en cierta lectura del cogito que Lacan, con la que Lacan va a diferir, ¿no? Se trata en Descartes, dice Lacan entonces, de que no se piensa allí donde se es y no se es allí donde se piensa. Esto quiere decir, dicho muy rápidamente, que allí donde creemos ser nosotros, ser aquello que nos representa, nos define, es decir, lo que asociamos a nuestro ser, allí no pensamos en el sentido fuerte del pensamiento inconsciente, donde más cristalizado está el ser, menos aparece el inconsciente, el pensamiento inconsciente, mientras que lo propio del inconsciente, lo propio del pensar inconsciente, aparece justamente disyunto del ser, disyunto del yo y de todas las identificaciones imaginarias en las cuales montamos nuestra existencia. Es decir, que este punto del pienso, donde ubicamos la emergencia del sujeto, es más claramente nombrado acá por Lacan como disyunto del ser. El sujeto va a aparecer allí donde no somos, allí donde no estamos aquilosados, enquistados en una identidad. Bien, me parece que más o menos con eso estaríamos para un recorrido, un punteo más o menos breve de la instancia de la letra. Espero que bueno, vayan viendo los videos que vamos subiendo y podamos despejar más dudas en las consultas. La próxima, se los anticipo, ya con este video vamos a dejar la unidad 4 porque es una unidad que se profundiza, como les decía, más en el teórico. Ya nuestro próximo video va a ser de la unidad 5 y vamos a comenzar por Freud, como se debe. Vamos a comenzar por el texto de Freud, donde Freud se ocupa ya no de los sueños como en el 1900, pero muy próximo, en 1905, de otra formación del inconsciente que es el chiste. Así que para ir siguiendo cómo Lacan efectivamente encuentra en Freud elementos para pensar el significante, para pensar la metáfora, la metonimia, vamos a tomar ese texto de Freud, a que Lacan le tenía mucho aprecio, lo consideraba un texto ejemplar de cómo Freud trabajaba con el significante. Así que bueno, nuestro primer trayecto por la unidad 5 va a arrancar entonces con el chiste y su relación con el inconsciente, texto de Freud,
de 1905 que les sugiero vayan leyendo. Es un texto que en el programa está como lectura obligatoria y está como lectura obligatoria todo el tomo. Es decir, no solamente como se suele dar en la fotocopiadora o en los resúmenes que circulan, el apartado de la técnica del chiste, sino que les vamos a pedir que den cuenta en los finales de todo el tomo que Freud dedica al chiste. Es decir, no se queden solo con la parte de la técnica, vamos a trabajar tanto la parte analítica, la parte sintética como la parte teórica, que son los tres apartados que componen ese hermoso libro de Freud. Bien, les dejo un saludo cordial y espero que anden bien.